Bueno, pues nada, buenos días. Queremos agradecerle en nombre del museo la asistencia a esta charla. Esta es esta charla del ciclo de charlas en persona. Es un ciclo hecho entre el museo y la FECIC. Digo, entre el museo y el FECIC. Y queremos que sean unas charlas cercanas, con el público cercano, bueno, como veréis. Bueno, pues nada, agradeceros esta charla. Hoy es Miriam González Picard, que nos hablará de la Tierra del Norte, y os dejo con Marina Villegas, que es la delegada del FECIC en Madrid, que hará la presentación. Bueno, pues gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Como ha dicho Ignacio, este ciclo que hoy es la última charla de este año, este ciclo, nos acompaña Miriam Gómez Pacard, que ella es doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Rennes y la Universidad Complutense de Madrid, y trabaja en el CSIC, en el Instituto de Geociencias, que es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad Complutense, y es científico titular. Y bueno, su línea de investigación, a ver si lo digo bien, es arqueomagnetismo, que bueno, pues ella nos va a contar en más detalle, pero es estudiar cómo cómo cambia el campo magnético de la Tierra, y lo hace a través de estudiar fósiles y restos del pasado, algo así, ¿verdad, Miriam? Objetos arqueológicos, cómo ha influido en esos objetos el campo magnético, y ella es capaz de sacar información de esos objetos, viendo cómo han cambiado. Ella nos lo va a explicar cómo cambian las características de esos objetos. Además, ha hecho muchos proyectos y ha desarrollado el arqueomagnetismo en varios países, como España, Grecia, Francia, Italia, Argentina y Uzbekistán, donde supongo que es muy interesante los restos que hay allí, ¿verdad? Sí. Por la situación del país. Y bueno, también es una gran divulgadora de la ciencia, además de participar en este ciclo, participa en nuestro catálogo de conferencias que tenemos en el CSIC, y además tiene todos los meses, actualmente nos envía unas fichas se llaman Geociencias en el colegio, y que enviamos a todos los institutos de la Comunidad de Madrid. Son unas fichas informativas cada mes de 2 temas, y nada, ella lo coordina con los investigadores de geociencias. Y nada, pues muchas gracias por darnos tu tiempo un domingo por la mañana, y te dejo por la charla. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Marina. Pues bueno, antes que nada, daros yo las gracias a vosotros, a los organizadores de este ciclo de conferencias. Creo que es una iniciativa muy interesante para acercar la ciencia a la sociedad. Y bueno, vuelvo a repetir lo que ha dicho ya Marina. Yo pertenezco al Instituto de Geociencias, que es un instituto que, como su propio nombre indica, está compuesto por distintos científicos que trabajamos en el estudio de la Tierra a distintos niveles, ¿de acuerdo? Y es un instituto del CSIC, pero mixto con la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, como habéis podido ver en la presentación de la charla, el título de la misma es La Tierra pierde el norte. Entonces, bueno, lo primero que pensamos, yo creo, al oír este título, ¿qué pensáis vosotros cuando oís la Tierra? Pues yo creo que todos pensáis en una esfera cubierta en gran parte por masas de agua, los océanos, aproximadamente 3/4 partes, pero no quiero hacer hincapié en esto. Lo que quiero que veáis es que se trata de una esfera muy grande, unos 6.370 kilómetros de radio, es decir, la distancia entre el centro de la Tierra y la superficie es de esos 6.370 kilómetros de radio. Y fijaros que eso es la distancia equivalente que tenemos entre Madrid y Chicago, la ciudad de los Estados Unidos. Es una distancia grandísima. Y además quiero que penséis que la Tierra no es algo que esté constante, que sea siempre igual. Es un planeta que está vivo, que va cambiando a lo largo del tiempo. Tiene distintos componentes como la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera, que es la parte sólida de la Tierra. Estos componentes van cambiando. Fenómenos como, por ejemplo, los terremotos o la creación de las montañas son evidencias de que la Tierra es un planeta dinámico. ¿Vale? Pues nosotros, los científicos que trabajamos en geociencias, nos dedicamos a estudiar estos cambios. Pero ¿cómo podemos hacerlos? ¿Cómo se os ocurre que podemos estudiar el interior de la Tierra? Pues bueno, lo primero que se nos ocurre es decir, si yo quiero ver cómo es el interior de la Tierra, no puedo ir al núcleo de la Tierra, obviamente, pero sí que puedo estudiar las rocas más superficiales. Pero fijaros que los pozos más profundos que se han podido hacer hasta ahora son de unos 12-13 kilómetros. Entonces, solo conocemos las rocas directamente que están en la parte más superficial. Así que, bueno, pues
¿Qué podemos hacer para ir más allá hacia el interior de la Tierra? ¿Cómo podemos estudiarlo? Pues necesitamos algunos métodos indirectos que nos permitan ver de manera indirecta qué es lo que está ocurriendo allí. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿No? Pues fijaros, la ciencia nos va a dar respuesta a todo esto. Cuando hablamos de geociencias, que son las ciencias que nos permiten conocer ese interior de la Tierra y cómo va cambiando, no hablamos solo de geólogos, que es quizá lo primero que pensamos. Hay matemáticos, físicos, físicas, geólogas, geólogos, químicas, químicos que están trabajando desde distintos puntos de vista para avanzar en esta temática. Pero sí es verdad que una de las disciplinas que más ayuda a conocer el interior de la Tierra es el estudio de los terremotos. Gracias a todas estas disciplinas, hoy en día sabemos, seguro que los más jóvenes que estáis por aquí, habéis visto en el colegio o en el instituto, cómo la Tierra está compuesta de distintas capas, ¿vale? Tenemos en la parte de arriba una corteza, la corteza que está siempre debajo de los océanos suele ser más fina, bueno, es más fina que la que está debajo de los continentes, y bueno, ahí encontramos las rocas que muchos de vosotros conocéis, los granitos, basaltos, pizarras, arcillas, calizas y granos. En la parte más interna tenemos el manto, que está compuesto fundamentalmente de silicatos, y en la parte interior tenemos el núcleo de la Tierra. Este núcleo, a su vez, sabemos hoy en día que se divide en dos partes. Un núcleo sólido, igual que un hueso de un aguacate, y está rodeado de otra parte, que es el núcleo externo, que está en estado fluido. Cuando digo fluido, no tenéis que imaginar agua, pero sí como un magma que se está moviendo en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabemos todo esto los científicos? Pues una de las grandes disciplinas que nos ha permitido estudiar esto es la sismología. La misma Tierra va a emitir una señal debido a la liberación de energía que se transmite, que conocemos todos como terremotos, y que va a emitir unas ondas, como podéis ver aquí, ocurre una liberación de energía con un movimiento por el régimen de esfuerzos. Y por ejemplo aquí, en este ejemplo, ocurre un terremoto y se va a expandir estas ondas sísmicas a lo largo de la superficie de la Tierra, del mismo modo cuando tiráis, por ejemplo, una piedra a un estanque. Veis esas ondas que se van expandiendo. Pero es que estas ondas no se expanden solo en la superficie de la Tierra, también viajan por el interior de la misma. Y resulta que cuando ocurre un terremoto hay varios tipos de ondas. Hay unas ondas que son longitudinales, que hacen que se mueva el terreno en esta dirección. Y hay otras ondas que se llaman ondas S o secundarias, que son perpendiculares. Y resulta que esas ondas no se transmiten a través de medios líquidos. Y por eso, estudiando cómo se transmiten estas ondas desde el terremoto hasta las estaciones sísmicas que hay en la superficie de la Tierra, se ha podido ver que hay una zona en el interior donde la materia está en estado fluido. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para que lo conozcáis, pero no es el objetivo de esta charla, pero sí es importante porque precisamente en ese núcleo externo donde la materia es fluida, tiene su origen una de las propiedades más importantes de la Tierra para que pueda existir la vida tal y como la conocemos. Estoy hablando del campo magnético de la Tierra. ¿De acuerdo? El núcleo externo, como hemos visto gracias a la sismología, se trata de una zona donde el material está en estado fluido y además sabemos que está compuesto principalmente de hierro y níquel. El hierro y el níquel son dos elementos que tienen cargas eléctricas libres. Y en física sabemos que cualquier carga en movimiento siempre lleva asociado un campo magnético. Son dos fenómenos, la electricidad y el magnetismo, que siempre van de la mano. Así pues, en el núcleo externo vamos a tener cargas eléctricas que se mueven y entonces están generando un campo magnético. Y eso es lo que produce el campo magnético de la Tierra. Hoy en día sabemos que es equivalente al que produciría un imán gigante de esta forma. Y luego os voy a enseñar cómo se ha llegado a esta conclusión. Pero lo que sí que quiero que tengáis claro es que se trata de un campo muy grande en el sentido espacial. Del mismo modo que el imán en una nevera se pega muy rápido a la nevera, pero en cuanto lo separas un poco se cae al suelo, pues el campo magnético de la Tierra se extiende a miles de kilómetros en el espacio. ¿De acuerdo? Es un campo con un radio de acción, digamos, 10 a la 25 mayor que el imán de la nevera. Y bien, ¿por qué es importante? Pues primero vamos a ver las características principales de este campo. Yo creo que todos vosotros habéis utilizado alguna vez una brújula
Y sabéis que la brújula de la aguja siempre apunta hacia el norte. Nos ponemos, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, vemos como todas las agujas apuntan hacia un punto, que es lo que llamamos el polo magnético. ¿De acuerdo? Pues comparando estas direcciones que toma la brújula en la superficie de la Tierra con cómo se alinean virutitas de hierro en torno a un imán, que tenéis aquí un imán con un polo sur y un polo norte, los polos son donde entran todas esas líneas del campo, podemos ver que la forma que adquieren es siempre la misma a lo que ocurre en la Tierra. ¿De acuerdo? Pero, para que lo veáis vosotros mismos, porque la ciencia se basa en experimentos, os voy a enseñar un experimento que han desarrollado mis compañeros del grupo de paleomagnetismo de Madrid, a los que me quiero dar las gracias por esto, porque me han pasado este material. Entonces, este experimento es muy sencillo, es un experimento que enseñaban en la Semana de la Ciencia durante la pandemia, donde no lo podíamos hacer en directo. Bueno, lo que tenemos son varias brújulitas. Aquí tenemos un imán con el polo norte y sur. Y aquí, en esta cajita, tenemos espérulas de hierro, que sería el equivalente a la aguja en las brújulas. ¿Veis cómo las brújulas adquieren esta dirección? Aquí, por ejemplo, está paralela al imán y en esta zona apuntan hacia el norte. Es decir, siguen esas líneas de campo. Si echamos las partículitas de hierro, ¿veis cómo no se ponen en cualquier posición, sino que siguen estas direcciones determinadas? Esto es una evidencia científica de que la Tierra en sí misma es un imán gigante. Haciendo un experimento en el laboratorio, podemos comparar lo que observamos en la superficie de la Tierra y deducir que la Tierra se está comportando como este imán. La Tierra tiene un polo norte y un polo sur magnético. Y después, este experimento es simplemente para que veáis que la fuerza del campo magnético actúa en todas las dimensiones, ¿de acuerdo? No es algo que se vea solo en superficie, sino que tiene tres dimensiones. Pues bueno, antes de seguir con esto, yo creo que muchos de vosotros, cuando oís hablar de los polos, ¿en qué pensáis? ¿Alguien tiene una idea? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Ya que pensáis en los osos o los pingüinos, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, esto es el polo norte, el polo sur, donde viven los osos en el norte, el polo sur, en la arriba y abajo, como dice Juan. Pero aquí, en este caso, estamos hablando de los polos geográficos, ¿de acuerdo? Sabéis que la Tierra gira sobre su propio eje, en este sentido, y el corte de la intersección entre el eje de rotación y la superficie de la Tierra es lo que conocemos como los polos nortes geográficos, el polo norte y sur geográfico. Y tenemos el polo sur, el polo norte, también habéis oído hablar de la latitud, la longitud, que nos sirve para referenciar dónde nos encontramos en la superficie. Pues estos polos dependen de la rotación de la Tierra y varían muy poquito con el tiempo. Que varían, por ejemplo, con grandes terremotos, la rotación puede verse un poco alterada, pero son variaciones pequeñísimas. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí he representado el eje de rotación de la Tierra, que sería este, la Tierra está girando así, y aquí, en este otro eje, representaría el eje magnético de la Tierra. El polo norte de la Tierra actualmente está aquí y el sur está aquí. ¿Veis que los polos geográfico y magnético no son lo mismo? Y además, como vamos a ver en esta charla, la situación de estos polos va a variar con el tiempo y va a variar mucho, puede variar mucho. Actualmente se encuentra a unos 11 grados. Este ángulo que veis aquí es lo que llamamos declinación magnética, que han utilizado, por ejemplo, los marinos para orientarse en sus viajes. Así pues, ya hemos visto que la Tierra en sí misma se comporta como un imán gigante y vamos a ver cómo ha cambiado esta función. Antes os quería enseñar otro experimento del grupo de paleomagnetismo de Madrid. Os voy a enseñar cómo hacer una propia brújula en casa. Pues solo necesitáis un imán, un corcho que no pese mucho y una aguja. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es con estas agujas que tienen hierro, cogemos un vaso con agua para que la aguja pueda girar y simplemente frotando la aguja con el imán, esa agujita va a quedar magnetizada, imantada y va a ser capaz de orientarse con el campo magnético que hay en la Tierra. Claro, esto es sencillo. Tiene que tener libertad para poder moverse, obviamente. Y veis cómo de forma natural va apuntando hacia el norte.
Pues esto es un experimento muy sencillito que nos permite ver cómo realmente lo que os estoy contando pues es así. Es así, ocurre en la realidad. Y os preguntaréis, ¿y por qué es importante este campo magnético de la Tierra? Pues una cosa fundamental es que actúa como un escudo protector frente a todas las partículas cargadas que llegan principalmente procedentes del Sol. Las emisiones del Sol están compuestas por partículas que también tienen asociada una carga eléctrica, es un plasma, es decir, un gas ionizado, y por lo tanto las partículas eléctricas van a interactuar con los campos magnéticos, porque la electricidad y el magnetismo, ya hemos visto, van de la mano. Así pues, cuando llega, por ejemplo, una tormenta del solar, un gran flujo de partículas a la Tierra, hay muchas que si el campo magnético de la Tierra es lo suficientemente fuerte, se van a ver deflectadas. Entonces van a incidir menos partículas en la Tierra. ¿De acuerdo? Para que veáis cómo sucede este proceso, pues también os he puesto un vídeo. Electrical currents of charged gas create magnetic fields inside the sun. In some places, strong magnetic fields push their way up through the surface. They slow down the eddies of hot gas. The surface cools, and darker sunspots appear. The electrically charged gas is called plasma. The plasma drags the magnetic field further outwards. The magnetic field stretches and twists like a rubber band, and then the rubber band breaks. Several billion tons of plasma is hurled out from the sun. This is called a solar storm. The solar storm can reach speeds over 8 million kilometers an hour. After 6 hours, it blows past the planet Mercury. A las 6 horas llegan las partículas de Mercurio. After 12 hours, the planet Venus. A las 12 horas llegan a Venus. And after 18 hours, the solar storm reaches Earth. When the solar storm reaches our planet, something strange happens. An invisible shield, the Earth's magnetic field, deflects the storm. The magnetic fields couple together and create a funnel where the gas streams down on the daylight side of the pole. This is the daylight aurora. The magnetic fields stretch further back and couple together. The magnetic rubber band quakes, and gas from the solar storm streams along the magnetic lines towards the pole Y eso es lo que on the crea night las side. auroras boreales. This is the Esas partículas, esa nighttime aurora. radiación cósmica incide con los átomos que hay en la atmósfera, les aporta energía y para volver a su estado de equilibrio lo pierden y emiten luz. Esas son las auroras boreales, ¿de acuerdo? O sea que están directamente relacionadas con el campo magnético y con la actividad del Sol. Y fijaros qué imágenes tan espectaculares. Muy bonito, yo no he visto ninguna, pero tengo que ir a ver alguna. Y bueno, comentaros que aparte de estos efectos tan bonitos, el hecho de que este campo magnético, que exista un campo magnético en la Tierra, hace que la atmósfera sea tal y como la conocemos hoy en día, porque permite, por ejemplo, que la cantidad de oxígeno se mantenga tal y como es. En otros planetas como Marte, en un mismo evento de una ráfaga solar, el oxígeno prácticamente es barrido totalmente, ¿de acuerdo? O sea que el campo magnético de la Tierra pues, tiene una importancia grande para la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Pero además
bueno, como ya hemos dicho, nos va a ayudar a orientarnos. Los marineros en sus viajes utilizaban precisamente esa declinación magnética para ayudarse en sus viajes. Hoy en día muchos sistemas de navegación, tanto aéreos como marinos, también utilizan el campo magnético, muchas veces como sistema de seguridad, más que sistema principal, pero sí que lo tienen. Y bueno, como curiosidad, también se cree que hay algunos animales, como por ejemplo las palomas, las tortugas e incluso algunas bacterias, que utilizan los campos magnéticos para orientarse. No de manera utilizando únicamente el campo magnético, pero sí parece que les puede ayudar, por ejemplo, en las rutas migratorias. Esto como lo saben los científicos, os diréis. Pues por ejemplo hay un experimento muy bonito donde cogieron unas tortugas y a la mitad del grupo le pusieron un imán en la cabeza más fuerte que el campo magnético de la Tierra y la soltaron. Y el grupo que tenía el imán, que no se podía orientar con el campo de la Tierra, pues estaba más despistado y tardó más en llegar a su lugar de origen. Pues bien, de todas formas, vosotros cuando oís hablar de campos magnéticos, muchos pensamos en brújulas, en imanes, también está siempre asociado a un cierto poder misterioso. A veces se oía hablar del agua magnética, cosa que no es cierta, con poderes curativos. También existen películas de ciencia ficción muchas veces asociadas a catástrofes. Una de ellas es, por ejemplo, la película El Núcleo, donde había unos científicos que viajaban al interior de la Tierra para evitar que dejase de rotar. Bueno, pensamos en los imanes. Y fijaros, si echamos un vistazo a lo que dicen los medios de comunicación, muchas veces nos encontramos noticias que la verdad son un poco inquietantes. Aquí, por ejemplo, dice: la fuerza del campo magnético terrestre ha disminuido un 10% en los últimos 160 años. Este debilitamiento aumenta la vulnerabilidad del planeta a las radiaciones cósmicas y anuncia su posible desaparición dentro de 1500 años. Madre mía, estamos un poco... no podemos dormir bien. Aquí otros dicen que la Tierra invierte su campo magnético y alertas sobre las consecuencias que podría acarrear. También habla que los polos viajan hasta unos 16 kilómetros por año. Otra noticia dice que el campo magnético se debilita gradualmente y que hay una anomalía muy grande en el Atlántico Sur que es motivo de alarma. Madre mía, no sé. Y aquí, fíjate, está incluso asociado a palabras como catástrofes. Fíjate lo que dice. Los científicos están preocupados por la posibilidad de que durante un proceso de inversión el campo magnético se debilite excesivamente o incluso desaparezca, siquiera por un corto periodo. Situación que inmediatamente haría desaparecer la única protección con que cuenta la Tierra. Yo ya os adelanto que no estoy en la cuestión. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, obviamente, para saber si estas noticias son correctas, son falsas, tenemos que acudir a la ciencia. Y como os he dicho, una ciencia que estudia el interior de la Tierra desde distintos ámbitos. Y para llegar a lo que conocemos hoy ahora, vamos a hacer un poco de historia. Lo primero, ¿qué es el magnetismo? Como ya hemos visto en esta charla en varios experimentos, es una fuerza de atracción o repulsión que ejercen unos cuerpos sobre otros y que se desarrolla en una región del espacio que es lo que llamamos campos magnéticos. ¿Vale? ¿Por qué existen los imanes, como los que veis aquí? Porque esos materiales tienen electrones libres que se pueden mover. Un electrón en movimiento crea un campo magnético. ¿De acuerdo? Pues el magnetismo se conoce desde hace muchísimo en la antigüedad. Tales de Mileto, un filósofo, matemático, geómetra, físico, un hombre muy sabio, era de todo, ya estudió el magnetismo. Y él ya dijo que la magnetita, que es un óxido de hierro, aquí podemos ver una roca de magnetita, atrae al hierro hacia sí o es atraída por este. Y además me gusta mucho también hacer hincapié que Tales de Mileto fue uno de los primeros hombres de Occidente que sabemos que hizo un intento de conocer la verdad del mundo mediante la razón y no guiándose de lo fantástico o lo místico. O sea que es un hombre que tuvo mucha importancia en el desarrollo de la ciencia. Pues a día de hoy, ¿qué sabemos? Sabemos que los materiales se comportan de manera distinta, tenemos varios comportamientos, los materiales diamagnéticos, los llamamos en física, que se oponen de forma débil a los campos magnéticos, los paramagnéticos son atraídos por los campos magnéticos, pero de forma bastante pequeña, y luego existe otro grupo, que son precisamente los materiales ferromagnéticos, los imanes, digamos, que se emanan en la dirección del campo magnético y además esta emanación puede permanecer a lo largo del tiempo, aunque retiremos el campo, ¿de acuerdo? Y encima, bueno, y deciros que esta propiedad también muchas veces depende de la temperatura. En física siempre tenemos un constante
equilibrio entre las distintas energías, y la energía térmica muchas veces juega un papel muy importante. Y bueno, para que veáis que no es que lo diga yo, sino que esto ocurre, os he puesto otro vídeo. Para que me creáis. Porque si no, no hacemos fractales de Mileto. Entonces, este vídeo también lo han hecho mis compañeros para la Semana de la Ciencia y bueno, han cogido varios materiales de los 3 tipos de comportamiento, han cogido una cubeta con agua y han puesto los distintos minerales, los van a poner en esta balsita de cristal y van a someter a los materiales a la fuerza, bueno, a la presencia de un imán y vamos a ver qué es lo que pasa. Los primeros son los diamagnéticos. Veis que si acercamos, aquí hay agua, no sé si se ve muy bien, pero si acercamos el imán, que hace el mineral diamagnético se aleja del imán. Los minerales paramagnéticos son atraídos por el imán, veis cómo se mueve la balsa en el agua, pero de manera bastante débil. Y finalmente, el grupo que más nos interesa en este caso, los minerales ferromagnéticos, fijaros qué rápido se va hacia el imán. ¿Y qué pasa si acercamos el imán mucho al mineral? ¿Creéis qué pasa? Que se queda pegado. ¿Veis cómo la fuerza de atracción es muchísimo más fuerte en los minerales ferromagnéticos? Pues eso es lo que en la antigüedad, bueno, sabían que había algunos minerales que eran atraídos por otros. Y después se les ocurrió también poder utilizar esta propiedad de estos minerales para la creación de las brújulas. En la civilización china ya existen las primeras referencias a las brújulas. Aquí tenéis algunos ejemplos donde, bueno, consisten en un material que va a poder girar libremente en presencia del campo. Así, también pues con agua para que pueda. Hoy en día la brújula es una cosa que hemos visto todos. Y luego vamos a saltar varios siglos hasta 1600, donde William Gilbert, que es este señor que sale en este cuadro, que era además médico de la reina Isabel de Inglaterra, y fijaros que aquí está presentando experimentos a la reina. Pues este científico y médico fue el primero que dijo que la Tierra en sí misma era una imán gigante. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo con el experimento que os he enseñado antes. Dispuso virutas de hierro en torno a un imán esférico y vio cómo estos se orientaban en la misma dirección que lo hace la brújula en la superficie de la Tierra. Y eso le permitió concluir que la Tierra en sí misma era un imán gigante. En el tratado donde exponía todos estos experimentos científicos, que se llama De Magnete, además dice cosas muy interesantes, como que las razones más convincentes se obtienen de los experimentos seguros y de los argumentos demostrados, más que de conjeturas probables y de las opiniones de especuladores. Como Tales de Mileto era un gran defensor de la ciencia, digamos, basada en experimentos. Pues bueno, hoy en día ya volvemos a pasar varios siglos. Efectivamente, sabemos que el campo tiene su origen en el interior de la Tierra. Como ya hemos visto, se asemeja al creado por un imán situado en el centro de la Tierra con un polo norte magnético y polo sur, que, vuelvo a repetir, no están en la misma posición que el polo norte geográfico y el polo sur geográficos. Y además sabemos que, fijaros, si miramos el polo norte magnético a lo largo del tiempo, este polo norte ha cambiado muchísimo de posición. ¿De acuerdo? Ahora mismo no está muy lejos del polo norte, pero hay otras épocas de la Tierra donde ha variado mucho. Y además ha habido variaciones incluso más grandes. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues con los datos. La ciencia se basa en datos. Para épocas, para los últimos 4 siglos, hay toda una red de observatorios geomagnéticos, geofísicos, donde directamente vamos a medir las características del campo, con distintos aparatos más o menos sofisticados. También desde hace varias décadas contamos con los datos de los satélites artificiales. Gracias a la tecnología tenemos muchos satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y que están continuamente tomando datos del campo magnético con una precisión sin precedentes.
Os he puesto aquí una imagen del lanzamiento de la Agencia Espacial Europea en 2013 de 3 satélites creados exclusivamente para medir el campo magnético. En 2013 siguen orbitando hoy en día y nos están proporcionando datos muy interesantes. Le tengo que darle una. Y bueno, como curiosidad, estos satélites se llaman Alfa, Bravo y Charlie. Viajan a una velocidad de vértigo, unos 7 kilómetros al segundo. Este es uno de ellos. Y orbitan hacia aproximadamente unos 500 kilómetros de altura. ¿De acuerdo? Estos datos luego son tratados por científicos, por matemáticos y físicos y permiten obtener modelos de cómo está cambiando el campo dentro de la Tierra. Estos son imágenes de la variación en el límite entre el núcleo y el manto. Lo que estamos viendo de manera indirecta es ese movimiento de esas cargas eléctricas del hierro y el níquel. Y veis como aquí hay manchas que van evolucionando, son zonas donde el campo magnético es bajo o es alto, y estudiando la dinámica de estas manchas somos capaces de estudiar esos movimientos dentro del núcleo de manera indirecta, porque como hemos visto no podemos viajar al interior. ¿Vale? Pues bien, tenemos datos para los últimos 4 siglos aproximadamente. ¿Y qué pasa para épocas anteriores? ¿Cómo podemos conocer el campo? Pues afortunadamente hay algunas rocas que están en sedimentos, en rocas volcánicas o incluso en objetos arqueológicos que son capaces de crear ellas mismas su propia brújula. ¿De acuerdo? La técnica que estudia esta señal magnética es el paleomagnetismo, arqueomagnetismo, y es precisamente a lo que yo me dedico. De este modo, las rocas en su interior tienen óxidos de hierro que son capaces de orientarse con el campo. Es un proceso, como hemos visto antes, que depende de la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, esas brujulitas que tienen las rocas en su interior se van a orientar con el campo magnético externo que he dibujado aquí con estas flechas azules. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que al bajar la temperatura, de manera asombrosa, aunque cambie el campo externo, las brujulitas se quedan bloqueadas. Y eso es lo que estudiamos nosotros. Esta señal magnética contenida en las rocas. En lenguaje científico es lo que llamamos imanación. En este caso es una imanación termorremanente, porque va a depender de la temperatura, y remanente porque permanece inalterable a lo largo del tiempo. Alterada. Para que veáis cómo este proceso depende de la temperatura, os voy a enseñar otro experimento. En este caso vamos a tener un mechero y una vela para calentar una muestra. Y lo que vamos a hacer es someter un material. Voy a avanzar un poco. Vamos a... Uy, ¿puedo empezar? Bueno, tenemos un imán, una moneda y una fuente de calor, de energía. Entonces, vamos a ver cómo al principio esta moneda está pegada al imán. Si la vamos calentando poco a poco, ¿qué va a llegar a pasar? Vamos a verlo. De momento, pues está ahí pegadita tan contenta. Y esperamos un poco, seguimos esperando porque la paciencia es la reina de la ciencia. Y si esperamos un poquito más, pues fijaros cómo la moneda está empezando a despegar, ¿verdad? Y llega un momento en que se despega totalmente. Así pues, esa señal magnética de los materiales depende muchas veces de la temperatura. Y bueno, pues yo me dedico a ir a coger estas rocas y piedras al campo, me lo paso muy bien, soy paleomagneta, que suena muy bien. Entonces lo que hago es viajar a distintos sitios, porque tengo que coger los materiales in situ para poder orientarlos en el sistema de la Tierra. Voy allí, cojo las muestras. Esto es, por ejemplo, un muestreo de un horno en el noreste de la península, en Cataluña. Esto, por ejemplo, es un viaje que hice a Uzbekistán, donde además me encuentro con ayudantes muy simpáticos. Conozco gente de muchos sitios y después, pues muy contenta, vengo con mis muestras y me voy al laboratorio, donde
tenemos todos estos aparatos, no os voy a entrar a explicarlos, pero el paleomagnetismo ha desarrollado unos experimentos que nos permiten estudiar esa señal magnética de las rocas y relacionarla con el campo magnético terrestre del pasado, ya sea de rocas volcánicas, de sedimentos o de objetos arqueológicos como lo que yo hago. Y eso nos ha permitido ir reconstruyendo poco a poco el pasado del campo magnético de la Tierra. Pues, ¿qué nos dicen los datos? Efectivamente, que en una primera aproximación Gilbert tenía razón. El campo magnético de la Tierra es aproximadamente el creado por un dipolo situado en el centro de la Tierra y además inclinado unos 11 grados. Pero esto solo es una primera aproximación. Hoy en día también sabemos que el campo magnético de la Tierra varía con el tiempo, en el tiempo y en el espacio. Aquí podéis ver una imagen del campo magnético en 1955 y veis como los valores que hay en esta zona son mucho más bajos que la que hay en los polos. De hecho, esta zona de valores tan bajos es lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur, de la que hablaban algunas de las noticias que os he enseñado. Y también, si vemos el campo en un mismo punto a lo largo del tiempo, vemos que también va cambiando. El campo magnético no es igual en París que en Madrid, ¿de acuerdo? Va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y qué ha pasado en las últimas décadas? Pues que efectivamente la intensidad, la fuerza de ese campo está disminuyendo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el campo magnético en los últimos 4 siglos y si vemos que su intensidad está bajando. Además, veis esta mancha de la que os hablaba ahora, que ahora aparece en naranja, pero es una anomalía donde el campo magnético es más débil de lo que cabría esperar. Y además esa anomalía se está desplazando desde África hasta Sudamérica y está expandiéndose. Y los valores cada vez son más bajos. Entonces, ¿nos tenemos que preocupar, como decían estas noticias, por estos cambios? Pues vamos a ver qué nos dicen los datos en la antigüedad. Vamos a reconstruir la historia de la Tierra. Bueno, y aquí es otra imagen donde os enseño también cómo el polo norte magnético también está variando. Y además veis cómo esta variación está acelerando en los últimos años. Pero bueno, vamos a buscar respuesta en la historia de la Tierra. Y las rocas, el estudio de rocas de muchas edades, nos ha permitido comprobar cómo a lo largo de la historia de la Tierra el campo magnético se ha invertido muchísimas veces. ¿Qué quiere decir invertir? Que donde está el polo norte magnético ahora está al sur y al revés. Estos procesos son procesos que ocurren en unos 4.000, 5.000 años y sí que es cierto que están asociados a un debilitamiento muy grande del campo magnético de la Tierra. Pero son fenómenos que han ocurrido muchísimas veces. En la actualidad nos encontramos en una situación como esta, es lo que llamamos polaridad normal, porque lo referimos todos a nosotros. Y en otras épocas de la Tierra, pues el campo magnético estaba al revés. Estudiando rocas de toda la Tierra, los geólogos y paleomagnetas hemos ido reconstruyendo esta escala, que se llama escala de tiempo de polaridad geomagnética, donde hemos representado en negro los periodos donde la Tierra tenía el campo magnético como ahora, y en blanco los periodos donde la Tierra tenía el campo magnético invertido. Y veis que hay un montón de cambios. Y además son cambios que no son constantes. Hay épocas durante millones de años donde el campo magnético era normal y otras donde ha habido muchísimos cambios. Pues bueno, esto es un proceso natural que ocurre muchas veces en la Tierra. La última inversión ocurrió hace 780.000 años. Esta es una simulación de los compañeros geofísicos, donde veis que hay periodos donde las agujas apuntan hacia el norte y otros hacia el sur. Bueno, lo interesante de ese vídeo es también ver que no es que el polo norte haga tiqui, 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 y baje hasta el sur, sino que lo que ocurre es que el campo magnético pierde su carácter dipolar, ya no es como el de un imán, se debilita mucho y luego cuando se vuelve a coger fuerza, pues aparecen los polos en otra dirección. Son procesos que pueden durar miles de años, ¿de acuerdo? No es una cosa que sea instantánea. Sí, puede ser instantánea cuando hablamos de la historia de la Tierra, de sus 4.500 millones de años, pero no a la escala humana. Y no existe ninguna evidencia de que esos procesos, aunque haya un debilitamiento del campo, esté asociado a grandes extinciones masivas. ¿De acuerdo? O sea, en principio esto no tiene que ser preocupante. Una cosa muy interesante
es que esta escala de inversiones se utiliza muchísimo en geología para datar, por ejemplo, restos de fósiles, de dinosaurios, incluso de homínidos. Porque, como habéis visto, esa escala es como un código de barras para cada época. ¿Veis cómo esta escala es como un código de barras para cada época? Entonces, lo que hacemos es estudiar en los sedimentos estos cambios del campo magnético. ¿Veis? Estudiando esta señal magnética y los cambios de polaridad, pues podemos enganchar a ver en qué época nos encontramos, y se utiliza como método de datación en muchas situaciones y épocas y sedimentos. Vamos. Así que, bueno, las inversiones del campo magnético pues, son también un fenómeno interesante. Entonces, como resultado de la charla, ¿nos tenemos que preocupar porque el campo magnético se esté debilitando? Pues no. Sabemos que el campo se va a volver a invertir. Se ha invertido muchísimas veces. Hay épocas incluso que se ha debilitado mucho, pero después no se ha invertido. Ahora mismo no sabemos en qué situación estamos. Lo que sí que podemos decir es que efectivamente el hecho de que el campo magnético esté disminuyendo en intensidad puede hacer, o realmente hace, que el efecto protector del campo frente a tormentas solares pues es menor. Existen evidencias en el pasado donde grandes tormentas solares, como el evento Carrington que ocurrió en 1859, sí que produjo fallos en los sistemas de telégrafos, incendios, apagones eléctricos, y se puede suponer, con relativa honestidad, digamos, que un evento similar hoy en día podría desactivar gran parte de los sistemas eléctricos. De hecho, hoy en día, por ejemplo, los satélites, cuando pasan por esa anomalía con bajas intensidades, llevan una protección extra para que no se dañen sus sistemas eléctricos. Pero aún así, yo creo que cuando esto ocurra, la ciencia será capaz de dar respuestas para poder hacer frente a estos posibles efectos dañinos. Y bueno, para terminar la charla, simplemente, sobre todo dirigido a las niñas y los niños, padres y madres, os quería comentar esto, que la geociencia también es cosa de chicas. Aquí, por ejemplo, tenemos a una compañera que se llama María, que es matemática, que hace unos modelos y ecuaciones alucinantes para estudiar, por ejemplo, el evento volcánico de La Palma y ver dónde estaba la cámara magmática. Aquí tenemos a Sayor, que trabaja con datos de satélites, es física, hace también modelos sobre la variación del campo magnético. Tenemos a Mónica, que es vicerrectora de la Universidad de Menéndez Pelayo. Tenemos a Ana, que trabaja haciendo modelos, y es física, modelos de evolución del manto y la corteza. Y bueno, tenemos otras compañeras que trabajan estudiando minerales. Mercedes acaba de leer la tesis, también en geofísica. Esta compañera estudia modelos climáticos, es física y matemáticas. Así que nada, os animo a todos a que, si os gusta la ciencia, os animéis. Y bueno, ya lo ha comentado antes María, pero todas estas personas han participado en una iniciativa que hacemos en el IGEO y que se llama Geociencias en el Colegio. Si ponéis estas palabras en internet, pues lo encontraréis fácilmente. Nada, muchas gracias a todos.